podcast CoMusic. Este es el proyecto de colaboración con compositoras latinoamericanas. Episodio 2, Serie 7. Presentamos a Melissa Vargas y Ana María Romano Gómez, de Colombia, dos creadoras que han revolucionado y siguen en constante movimiento activista, no solo desde la academia y la educación musical, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidad desde Colombia, como ser la violencia y desigualdad de género y promoviendo la diversidad de género, culturales y políticas desde las artes, creando nuevos espacios y formas de difusión con festivales, encuentros en que se propone a un escucha activo y co-creador. Melissa, por favor, quisiéramos que te presentes y hables un poco también de los activismos que tienes y de los proyectos que tienes. Hola, muchas gracias Lluvia, muchas gracias Berta. Y pues nada, primero felicitarlas por el proyecto, me parece muy emocionante que estén trabajando en difundir música y demás aspectos de esa multiplicidad de trabajos de compositoras en América Latina o desde América Latina. Y yo soy compositora, nací en Sogamoso, Boyacá, que es un sitio más bien alejado de la capital de Colombia, donde vivo ahora. Vivo aquí en Bogotá hace 20 años. Me encontré con la música contemporánea en la universidad y experimental y pues se volvió un poco mi casa y mi forma de vida. Y a partir de ahí he generado como distintas preguntas y sobre compositoras, por ejemplo, sobre cómo estamos las mujeres y las personas no binarias o quienes no quieren ocupar espacios muy delimitados en la música. Entonces, pues varios de mis proyectos de investigación han girado en torno a eso y poco a poco ha ido construyéndose una idea más colectiva, que es el Festival Mujeres en la Música Nueva, que existe desde el 2017. Creo que ese es como el espacio más amplio, más grande de activismo que estoy manejando ahora. También hago como curaduría de otros espacios. Hay un espacio que está dedicado a la compositora Graciela Parasqueva Irizar, la compositora argentina-uruguaya, que se llama Libres en el Sonido, donde programamos básicamente música contemporánea experimental en un espacio cultural que se llama Matic Matic. Y pues un escenario más de agremiación musical que tenemos en Colombia, que es el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, que vamos rotando como la dirección de este espacio todos los años, y este año estoy yo ahí de la figura de presidenta. Entonces esos son como los escenarios. Hay uno más muy también estrechamente ya vinculado con violencias basadas en género en la música en Colombia. No hacemos música ahí, hacemos otro tipo de trabajo que se llama Colectiva Resonantes, que es visibilizar estas violencias. Gracias, Melissa. Te quería preguntar más, entonces, ¿qué hacen en este otro que la actividad principal no es la música en sí? Bueno, en la Colectiva Resonantes surgió por una coyuntura. En Colombia, hace unos 30 años, surgió el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que era como un reemplazo o como un ajuste al Plan Nacional de Bandas. En todo caso, se expandió mucho la cultura de la banda y de aprender músicas tradicionales ya como más estructuradamente en muchas regiones de Colombia, poblaciones pequeñas, medianas y ya pues ciudades grandes. Pero ese sistema tan jerárquico ha traído muchos problemas de violencias basadas en género, y eso creo que es pan de todos los días para nosotras. Hubo una coyuntura porque justo en una ciudad de Colombia, que es Pereira, en una escuela de música, llevan más o menos unos 5 años unas estudiantes denunciando a un director, sus padres, sus padres y madres, porque este director pues tiene actitudes abusivas hacia ellas, y a pesar de que ha sido denunciado, no ha salido el director y a las niñas les toca abandonar la música. Y eso pues fue como una coyuntura problemática, se juntó con otras denuncias de las universidades, y como no había ningún espacio en donde viéramos que se estuvieran haciendo estas denuncias públicas, por lo menos en la red, en redes sociales y demás, pues nos juntamos a hablar de esto con muchas músicas distintas de Colombia, y al final decidimos formar Resonantes. Y en este momento pues es un espacio virtual, pero nosotras nos reunimos a hablar, recibimos denuncias, exponemos casos de lo que está pasando en Colombia, este tipo de actividades, porque nos parece muy importante, y además porque, como en todo,
hay unas minucias en las violencias dentro del campo musical que a veces no se hacen evidentes cuando se habla de la violencia basada en género en general. Por ejemplo, la relación estudiantes de interpretación y sus maestros o maestras, o los espacios de poder en este tipo de agrupaciones, etcétera. Básicamente eso es Resonantes. Ahí estamos en este momento unas 6 personas de diferentes generaciones. Está Alejandra Quintana, está Jenny Ariza, Natalia Trujillo, Natalia Beltrán, Helen Mancera, Laura Navarrete y estoy yo. Listo, gracias. Pasamos por favor a la siguiente pregunta, que es que nos presentes la obra que has elegido para compartirnos y nos cuentes un poco tu proceso creativo también, o si tiene alguna conexión extramusical con todas estas actividades también que tú has ido descubriendo también, ¿no? Es bien interesante que me hagas esa pregunta porque hace poco estaba hablando con alguien sobre las ideas de lo que creemos una práctica comunal o una práctica comunal con otras mujeres o una práctica feminista, diversa, etcétera. Y no necesariamente pues una música panfletaria determina si hay un activismo dentro de la forma de creación o no. Yo creo que eso ustedes se lo han pensado ya. Y lo que yo siento es que por lo menos los últimos 6 años he estado trabajando en maneras de encontrar espacios comunales de escucha dentro de la música que compongo. La pieza que les compartí, que es Caminar la canción, cantar la tierra, tiene que ver mucho con eso, por varias razones. La primera es porque tenía unas preguntas sobre distintas culturas aborígenes australianas, y les digo así pues porque así se mencionan también allá, y la relación con cantar el territorio, con cómo poder nombrar el territorio a través de lo sonoro, pero no necesariamente traduciéndolo a la palabra, sino que la misma música te esté contando el territorio y que esa música pueda cantarse en varios idiomas y que las distintas culturas con distintos idiomas entiendan de qué territorio se está hablando. Y eso me pareció pues como una idea casi que imposible de hacer, de comprender. Como que no he conectado siquiera con qué puede significar eso, pero la sola idea, el solo estímulo de pensar ese tipo de cosas me ha llevado a componer las piezas de los últimos años. En esta primera, tomé como esa idea del territorio, de lo que yo entiendo que es el territorio, y la influencia de 2 personas que han hecho parte fundamental de mi formación, que son Graciela Parasquevaidis y Corina Aronian, por distintas razones, y que ese año habían fallecido. Entonces también es un poco una pieza homenaje a estas 2 personas que considero pues maestra y maestro, y que usan materiales que están también dentro de las obras de ellos. Es como una ampliación de esos pequeños materiales que encontré en las obras tanto de Graciela Parasquevaidis como de Corina Aronian, y las pongo en mi música a manera de hilar ese territorio y también como a manera de decir que uno puede ir escogiendo sus linajes de diversas maneras. Y en esa pieza hay una descripción del espacio comunal sonoro que era muy incipiente todavía. Hoy en día esto ha mutado. Cuando pienso en la comunalidad, pienso que es un punto más allá, un poquito más allá de lo colectivo o de la comunidad, porque la comunalidad implica como trabajar por ese otro y por esa causa común. Entonces, yo creo que interpretar una obra tiene que ver con eso. Y la ubicación, por ejemplo, de intérpretes en este caso, y cómo ha mutado eso, tiene que ver con eso, con esa construcción de, la, de lo comunal, de la comunidad, y de cómo nos escuchamos cómo nos vinculamos a través de la escucha. Hoy en día, ya, por ejemplo, en mis obras, no sé, los intérpretes y las intérpretes no se ven, no se están mirando, solo están dándose la espalda para procurar otros espacios de escucha y activar a través de cómo está escrita la música también esos intercambios que suceden al interpretar, al estar escuchando a otra persona y reaccionar a lo que está escuchando, no a lo que está viendo. Básicamente es eso. Creo que técnicamente pues es muy, muy sencilla. Mi música es muy austera, con muy pocos elementos, con
ideas de desarrollo que no tienen que ver con generar más material o con poner a un material a moverse de ciertas maneras o a tener desarrollos tímbricos o etcétera. No, las ideas de desarrollo son más bien muy lentas y delicadas, son procesos muy lentos y delicados que casi son imperceptibles. Y pues yo también tomo mucho esto que decía Tomás Baimel sobre Paraskevaidis, que es estos bordes duros, como la idea del silencio, la aparición del silencio y de repente la aparición de un nuevo material sin puentes o sin caminos que estén conectando esos materiales. Creo que eso es como a grandes rasgos la pieza. Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta respecto a todo lo que has hablado en la pieza, específicamente cuando dices que tomas ciertos elementos de Graciela y Corión, ¿te refieres a unas citas o te refieres a paráfrasis del material que ellos ya habían investigado o de su material sonoro? Eso, por favor, si lo puedes aclarar. Sí, son citas. Por ejemplo, hay una cita muy específica de una pieza de Aronian que es de, digo, es un decir, que es la parte de clarinete, que él la usa de otra manera en su obra. Yo la saco de la pieza, la uso como cita y empiezo a vincularla con los materiales que estoy usando de una manera distinta, digamos, como otro tipo de propuesta para usar el mismo material. Yo siento en la obra como movimiento de los intérpretes. No sé si ellos también se mueven en el escenario o es la locación en la que ellos están. En esta ocasión no se mueven, están en una sola posición. Puede ser un tema de la grabación y de que quedó algún movimiento, pero ya fuera extramusical en la grabación. Y hay un tema con el silencio, porque hay unos silencios que aparecen ahí que son intencionales, como esa idea de no solo dejo de tocar, sino que además quienes me están viendo sientan el silencio, se vea que puede ser que en esos tránsitos también se escucha algo de ruido. También tenía otra pregunta sobre esto que mencionabas del espacio comunal. ¿En qué manera influye este término que utilizas en esta obra? Esta pieza para mí es muy linda por varias razones, dos que ya mencioné antes, pero además porque retomo maneras de hacer o sea, de hace más de tal vez unos 14 años, 15, en donde yo estaba trabajando con una cosa que eran los relevos, la idea de un hilo que no se rompe y de que voy entregándole como un relevo pensando en deportistas, ¿no? Como en estas carreras de relevos, que voy entregándole el relevo y no se puede caer a la otra persona. Y eso significa tener una disposición para interpretar que creo que es distinta de otras prácticas musicales, en donde las formas de cohesionar, de enganchar, son otras. En este caso, la idea de pensar en la otra persona y entender que lo que estamos es llevando un sonido y eso significa un compromiso. Aquí yo retomo mucho esa idea. Por ejemplo, en ninguna de mis obras hay partichela. Siempre son desde la partitura general, porque la sensación que tengo es que quiero que todas las personas que están tocando la pieza sepan que están haciendo los otros y lo entiendan y se entiendan dentro de un todo que es compartido. En esta pieza eso es lo que está sucediendo. Yo he reevaluado esta manera de hacer en esta pieza, lo de la escucha comunal sonora, y por eso he empezado a proponer esto de no mirarse, porque creo que hay algo en nuestra costumbre ya en esta humanidad que estamos viviendo frente a lo visual, que es muy fuerte. Entonces he tomado decisiones un poco más radicales acerca de eso, porque no me parecía que funcionara del todo. Sin embargo, creo que como está escrita sí hace que se sienta ese vínculo del entregar el relevo. Uno, eso, y dos, no saber, por ejemplo, entre intérpretes cuán largo, cuánto va a ser el gesto ampliado para poder accionar lo que me toca. Entonces mi compañera está tocando algo y no sé cuánto va a demorar eso o no sé en qué momento voy a tener que entrar. Hay también una agencia creativa de quien está interpretando para agarrar ese relevo y poder continuar el hilo
que estoy proponiendo sin que se rompa, incluyendo los silencios, claro está. Por ahí siento que podría conectarse con lo que estaba mencionando de la escucha comunal. Gracias. Gracias, Melissa. Súper interesante todo lo que nos cuentas y también nos traes, mira que hablando con Ana Mora de México, Y nos traía también muchas nuevas formas de hablar y hablábamos de este cambio de paradigma en cómo hablas, qué dices, qué términos te apropias o los reinventas para ti. Entonces, tú decías uno ahora, la comunalidad. comunalidad, que es un paso más allá de solo una organización política, social, cultural, económica, es preestablecida en realidad, ¿no? Y que tiene que ver Sí, con los sentidos. Entonces, y todo esto de los bordes duros que traes de Graciela y el silencio para escuchar realmente, ¿no? En realidad, eso quiero que nos cuentes un poco así. ¿Cómo has cambiado tu vocabulario en este tiempo? Y si eso tiene un efecto en ti, en lo que haces, en lo que piensas, en lo que dices, o bueno, ¿cómo te has agarrado esto y lo has hecho tuyo, en otras palabras? Gracias. yo creo que el vocabulario cambia porque hay una grieta que se abre que te hace ir hacia otro espacio. No, siento que es más bien un resultado. No creo que lo que me haya pasado es como que cambio lo que digo y luego eso va haciendo algún trabajo interior. Pero sobre todo creo que en mi caso sí tiene que ver con escuchar, como lo mencionaba, por ejemplo, al inicio con lo de por qué uso este título de Caminar la canción, Cantar la tierra, porque está haciendo referencia a las canciones, a los songlines que se llaman para pues las personas que habitan en Australia. Entonces, es como que escuchar, tener una disposición para escuchar, sí ha transformado mi forma de relacionarme con el mundo y pues como que el vocabulario va cambiando porque necesita integrar todo eso que se transforma. Y respecto a la comunalidad, pues este es un término que yo estoy como aplicando a mis ideas y mis trabajos sobre escucha, pero en realidad la práctica comunal y la práctica comunal feminista pues viene del feminismo comunitario, de muchas feministas de pueblos indígenas en América Latina, de Centroamérica, también lo he escuchado en Bolivia, en ciertas partes de Colombia, en Brasil, en donde hablan de unas ideas comunitarias muy diversas, todas, pero que sí hay unas distinciones entre qué es lo colectivo, qué es lo comunitario y qué es lo comunal, que me parecen muy importantes y que para pensarme en una práctica, digamos que me haga preguntas, creo que haberme acercado como a estas distintas maneras de abordar el ser mujeres en el mundo, básicamente, o el asumirse como mujeres en el mundo, pues me ha cambiado, me ha transformado. Pues que sí me ha servido mucho escuchar cómo otras mujeres y quienes se asumen como mujeres habitan el mundo y se hacen estas preguntas y piensan en un bienestar para todas las personas, para todos los seres, no solamente en un bienestar para su colectividad, sino esas prácticas comunales suelen tener que ver también a gran escala con cómo nos relacionamos y cómo vinculamos y cómo tenemos afectos en pequeño y eso repercute en un escenario pues más amplio. Y el vocabulario se ha cambiado mucho y voy a hacer aquí como un agregado porque como siento que el vocabulario no es solamente como uno habla, sino también cómo escribe la música. Creo que cómo se relaciona con la música, cómo nombra lo sonoro, cómo se atreve a ponerlo en lo escrito o a compartirlo también, si se trata, por ejemplo, de una partitura oral, de otras maneras. Y yo siento que ahí está mi vocabulario más transformado, en cómo trabajo la instrucción, cómo me vinculo con quienes van a hacer mi música. Ahí yo siento que es como el punto más importante de mi transformación. Gracias, Melissa. Me alegra saludarlas, que disfruten. Gracias, Berta. Gracias, Lluvia.
Estamos hoy con Ana María Romano Gómez, compositora colombiana, y nos va a hablar de sus proyectos, sus activismos y de su música. Buenos días. Buenos días. Primero que todo, quiero agradecer a Lluvia Bustos Soria y Berta Elena Artero Ponce por invitarme a compartir en este espacio. Es muy grato poder tejer con tantas voces de compositoras latinoamericanas y les agradezco no solo por la invitación, sino por armar este proyecto que es tan completo, con tantas caras y tan valioso. Bueno, de mí puedo contar que soy compositora, artista sonora, artista interdisciplinar. Me interesa trabajar desde la intersección entre género, sexualidades, sonido y tecnología, digamos que atravesados estos intereses siempre por la escucha, el paisaje sonoro, el espacio, el cuerpo, el noise o el ruido, la experimentación, por supuesto, y algo que para mí es muy importante, que son como las consideraciones políticas en el acto creativo, en los actos creativos. Para hoy les quiero compartir una obra que se llama La perra vuela y no se cae. Esa obra tiene unos orígenes muy antiguos. Quiero decir, de muchos años atrás, como que cuando se vio materializada la obra, habían pasado muchos años desde que yo la había empezado a pensar. Cuando la obra se materializa, han pasado muchos años de estarla pensando y masticándola. Es una obra que tiene un componente de activismo evidente, clarísimo y súper necesario para mí. En sus orígenes la pensé, por ejemplo, como una obra más performática, después como que tomó diferentes formas hasta que por fin llegó a una idea como de concierto y digamos que tiene una particularidad y es que es una obra que se desarrolla en concierto siempre. Cada versión pues era diferente, incluso ha habido versiones que han sido 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, hubo una vez que fue de 1 hora, dependiendo del contexto, la duración también cambiaba. Entonces, digamos que el 25 de noviembre del 2018 se hizo un performance de larga duración en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede aquí de Bogotá, y la artista curadora invitó a artistas, activistas, docentes. Su interés era como tener diferentes perspectivas de propuestas de intervención en ese performance de larga duración en torno a el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre. Entonces nos pidió que hiciéramos intervenciones de 5 minutos y el performance completo era como de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces imagínense el montón de gente que había, porque si cada quien era 5 minutos. Ahora, obviamente en esos contextos pues terminamos alargándonos a 7 minutos, a 8 minutos. Y bueno, hubo gente que sí logró los 5 minutos, pero digamos que ahí es como un momento preliminar, todavía no es la obra, pero es un momento preliminar muy importante, porque en ese entonces, cuando participé en este evento de la Universidad Nacional que se llamaba De Donde Nace la Fuerza, cuya artista curadora era la performer bailarina Zoitza Noriega, una artista de acá de Bogotá, una artista con la que también me he encontrado en muchos espacios interdisciplinares justamente. Para ese entonces, como que al momento de pensar la participación, pensé en un proyecto del cual hago parte que se llama Las Exorcistas, que está conformado por Marta Cabrera, que viene de las ciencias sociales, y yo, que vengo del arte. Y digamos que nuestra misión en la vida es exorcizar o crear rituales de exorcismo para exorcizar al universo y al multiverso y al planeta Tierra y a ojalá todos los mundos posibles de las homo, lesbo, bi, trans, queer, etcétera, fobias. O sea, todo aquello que está en contra de las disidencias sexogenéricas. Nosotras queremos exorcizar al mundo de esos discursos y de esas prácticas de odio. En este performance nos interesaba particularmente hacer un exorcismo contra la lesbofobia. Entonces, para eso lo que armamos fue que recogimos muchos poemas de escritoras iberoamericanas, la gran mayoría latinoamericanas, que son lesbianas y cuyos textos están claramente elaborados sobre el amor entre mujeres. Y también recogimos como términos mediante los cuales se refieren a las lesbianas en América
América Latina y en España también, pues digamos que hispanoparlantes, ¿no? Pero la gran mayoría obviamente está concentrada en América Latina. Entonces salieron más de 50 términos. La gran mayoría son ofensivos, por un lado, o sea, como que quieren ofender, ¿no? Cuando nombran a una lesbiana, como que es ofensivo, ¿no? Pero otra particularidad que tienen, fue muy curiosa como verla reunida en una lista de 50 y pico de palabras, como ese interés por quitarle la feminidad a las lesbianas, ¿no? Entonces, machorra, hombruna, camionera, leñadora, ¿no? Como poniéndole ese como masculinizando como ese cuerpo y ese ser, ¿no? Y ahí, bueno, ahí digo, pues muchas reflexiones. Entonces, es un performance en el 2018 en el marco del 25N. Nos invitaron, yo propuse participar como las exorcistas. Entonces, para ese performance de donde nace la fuerza, los poemas que recopilamos fueron de Adrienne Rich, Alejandra Pizarnik, Audre Lorde, Cristina Peri Rossi, Gabriela Mistral, Gloria Anzaldúa, Gloria Fuertes, Maki Corbalán, Monique Wittig, Nancy Cárdenas, Rosa María Rofiel, Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Valeria Flores y Yolanda Arroyo. Entonces, esos poemas y estos 50 y pico de términos que encontramos para referirse a las lesbianas, los imprimimos y se los entregamos a diferentes personas que estaban como público y también como, digamos que participando como artistas del performance, y les invitamos a leer. Y esa fue como nuestra participación, fue como un conjuro. A partir de la lectura de estos textos y de estas palabras, fue como nuestro conjuro para exorcizar al universo de las lesbofobias. Ese performance lo grabamos en audio también. Y digamos que eso quedó ahí, eso estamos hablando del noviembre del 2018. Pero entonces luego viene una siguiente fase y en donde yo digo, ¿por qué no? Involucrar a mis amigas artistas que son lesbianas a que leamos los poemas y leamos estos términos. Entonces se los compartí y les dije que se apropiaran de los textos como quisieran, o sea, no era leer como se supone que se debe leer un poema o algo así, no, sino que cada una le diera la entonación, el carácter, el sentido que quisiera, incluso, por ejemplo, no, si quería leer el poema completo, perfecto, pero si quería solamente una línea, una palabra, un verso, o sea, que se lo apropiara como fuera. Y lo mismo con los términos. Fue muy curioso porque yo pensando en como en no ponerles mucho trabajo, como que les dije, no, pues escojan 2 o 3 términos, pero hubo unas que los leyeron completos, por ejemplo, hubo 2 chicas en Chile y 2 chicas en México que son pareja, o sea, cada una en su país pues son pareja, los leyeron al tiempo, por ejemplo, pero y fue buenísimo porque no hubo comunicación entre ellas para ponerse de acuerdo y, ¿no? México, Chile, o sea, como los extremos de América Latina, y cada una de estas parejas decidió leerlos al mismo tiempo con sus entonaciones. Fue muy lindo. Entonces, pues también les quiero compartir los nombres de esas personas porque son cómplices y digamos que se unieron en esta aventura de esta nueva fase creativa, que cuando la pongo en concierto por primera vez, ya ahí es la perra abuela y musical. Entonces, estas amigas, la gran mayoría son artistas, son Alicia Henao y Victoria Valdés, Ángela Marciales, Evelyn Frosini, Juliana Borrero y Adriana Rodríguez Peña, Libertad Figueroa y Piaca Roela, Valentina Villarroel y Camila Sixca, Marta Cabrera, Milena Gavanzo, Natalia Escobar Sabogal, Nadina Marquicio, Rosa Noli y Lía Dansker. Entonces, bueno, me mandan sus audios, empiezo como a transformarlos electrónicamente, como a indagar sonoramente como en esas voces, en esas entonaciones. Algo que es muy lindo ahí, por ejemplo, es la diversidad de acentos, ¿no? A mí lo de los acentos, al pasar no solamente de un país a otro, sino dentro de un mismo país, ¿no? O sea, Colombia, que es un país como que, digamos que territorialmente es tan grande, pues encontramos un montón de acentos, ¿no? Yo creo que en los países chiquitos también pasa lo mismo, ¿no? O sea, es decir, dependiendo de la región siempre hay acentos y eso es algo que es muy lindo, porque además no es solamente, digamos que la tonada, como dirían en Argentina, es que aquí en Colombia le decimos el acento, ¿no? El acento bogotano, el acento costeño, el acento paisa. El año pasado cuando estuve en Argentina supe que le dicen tonada y me pareció precioso. Entonces, como que no es solamente como esa diferencia en el cantadito, sino también obviamente en las diferencias en el uso del lenguaje, ¿no? Como una misma palabra puede querer decir otra cosa o cómo se usa
usan, cómo se arman las frases, ¿no? Este cuento de la gramática, que es muy chistoso porque no hay una sola gramática, claramente, sino que cómo arman las frases en un lugar, cómo la arman en otros. Entonces, es muy lindo eso. A mí eso me gusta mucho. Y pues aquí esto era un aquelarre, porque éramos un montón de brujas construyendo un ritual para hacerle frente, o sea, para eliminar las lesbofobias de este mundo y universo. Entonces, La perra vuela y no se cae es una obra que, si bien yo preparé con antelación estos materiales, como les digo, las chicas mandaban sus audios y, bueno, algunos yo los procesaba electrónicamente, los transformaba tímbricamente. En general, esos se convirtieron como en una especie como de un archivo sonoro. Es un archivo lésbico, de hecho, que eso también a mí me gustó mucho. Obviamente, en el proceso hubo cosas lindas, como que, por ejemplo, cuando yo mandé la lista de los términos, hubo aportes. Entonces, por ejemplo, creo que en 3 ocasiones, 3 chicas me dijeron, oye, mira que aquí también se usa tal palabra. Entonces, yo la incluía, ¿no? Entonces, es muy lindo porque se vuelve realmente como una participación colectiva, ¿no? Como que no es solamente como que, mira, ahí te entrego un texto para que leas, no, sino como que realmente hubo una conversación y hubo una participación y como que cada una se involucró en la creación de la pieza. Y eso, pues, para mí fue muy emocionante, muy estimulante. Entonces, la puesta en escena termina siendo como que todas estas transformaciones, o sea, este archivo que yo genero, se construye en eso, como en un repositorio de materiales que yo organizo mediante la improvisación en cada presentación, ¿no? O sea, no es una pieza fija. Cuando llego al escenario, a la prueba de sonido, entonces pruebo, claro, cómo suenan algunas cosas, si el multicanal que tengo es cuadrafónico o es octofónico o si tengo solo estéreo. Entonces, a partir de ahí, organizo para cada presentación como una especie como de secuencia a partir de esos materiales de archivo, del repositorio, y también involucro unos sintetizadores porque a mí me encanta usar sintetizadores. Utilizo grabaciones de paisajes sonoros, por ejemplo, en el fragmento que escogí para este programa, un fragmento de una pieza que tengo que se llama No queremos flores, que es una manifestación del 8M aquí en Bogotá. Creo que fue en el 2017 ese registro. Y bueno, de otros paisajes sonoros y obviamente algo que a mí también me gusta mucho, que es la transformación sonora en tiempo real. Entonces termina siendo transformación sonora en tiempo real, improvisación. Obviamente, claro, hay unos materiales previamente concebidos y transformados pues para usar, pero esos mismos materiales también los puedo transformar yo en el concierto. Y algo que hago yo también en muchas piezas, pero que creo que en esta pieza como que lo sentí mucho, es como tomar algunas obras mías electroacústicas, intervenirlas en tiempo real dentro de esa, ¿no? Como por ejemplo esta que digo de No queremos flores, ¿no? Que la puse ahí y en ese momento y la transformé. Entonces, bueno, esto también, digamos que escogí también esta pieza porque desde hace ya unos años para mí ha sido una pregunta recurrente, ¿qué significa ser compositora en el siglo XXI? En realidad la pregunta viene como desde el siglo XX, pero en este momento estamos ya en el 21, entonces digo, bueno, ¿qué es eso? Ser compositora. Y a mí me ha parecido importante como reflexionar en torno a como esa insistencia de no sé, como las escuelas de formación en composición, como del medio mismo, o sea, cuando ya digamos que estamos fuera de las instituciones académicas, por replicar esos paradigmas de composición que vienen del siglo XIX, básicamente. Y en donde a las mujeres creo que nos ha tocado una parte muy dura y es que no solamente digamos que el desconocimiento de nuestras creaciones, la falta de programación de nuestras creaciones, que eso es grave, pero digamos que si armamos colectivos sabemos que podemos abrir espacios. Algo que a mí me parece muy delicado y que no es tan, o sea, que es más complejo de afrontar, que por esa necesidad de valoración terminamos replicando prácticas y lógicas que son provenientes de este universo supermasculino de la composición. ¿Por qué digo masculino? Porque claramente espacios de formación han sido construidos por hombres bajo esas lógicas, además unos hombres muy particulares, ¿no? Blancos, cis. Yo no diría que todos son heteros, pero todos predican como quieren ser parte de eso, ¿no? Obviamente hay hombres que no son heteros y también les ha costado mucho porque es que realmente es un sistema que se basa en la exclusión. O sea, es pedir que seamos, o sea, que nos adoptemos
como a esos modelos, y pues básicamente esos modelos lo que hacen es dejar por fuera muchas voces. Entonces, esa es la parte que más difícil y más peligrosa me parece a mí, porque eso lo que ha generado muchas veces, tristemente, para mí, o sea, así es como lo he visto, es que como que las mujeres para lograr esa valoración a veces terminan como complaciendo, ¿no? Entonces, componiendo como, utilizando esas estructuras, utilizando esas lógicas, y a veces pasa que incluso se vuelven como un chico más del club. ¿En qué sentido? En que esa valoración les pide como eso, como comportarse como un compositor, ¿no? Porque, o sea, lo hemos visto y lo hemos conversado, ¿no? Como que cuando una obra de una mujer, digamos que recibe esa valoración y esa aceptación por parte de ese sector musical, entonces uno de los comentarios es como que, compone como un hombre, porque ha interiorizado esas lógicas y el trabajo de esos materiales y de esas estructuras sonoras de esa misma manera. Digamos que yo podría hacer un paralelo como para tratar de explicarme más, pero es un poco como que, digamos que en otro ámbito, por ejemplo, cuando una compositora o un compositor de América Latina recibe cierta aprobación en estos círculos estilo, no sé, Europa Occidental o Estados Unidos, y entonces le dicen lo mismo, como que, pero es que compone como un compositor de tradición europea, como que asimiló bien esas... Como la academia. Exactamente, esas lecciones, ¿no? Entonces, pues a mí esa parte me parece muy difícil porque ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la frontera? Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, pues es como estar atenta, como estar pendiente. Y entonces, pues bueno, en esa pregunta de qué es componer en los siglos XX y XXI, ya en el XXI, y componer desde un lugar de una mujer que además es lesbiana y que además es latinoamericana, pues digamos que uno de las salidas o de los caminos que he encontrado y que me ha parecido súper enriquecedor es eso de, por un lado, tratar de desdibujar esa idea de la creadora individual, porque eso es fácilmente asimilable como a esa genialidad del compositor decimonónico. Y entonces también involucrar en los procesos creativos otras voces de manera muy activa. Ya no solamente como en este paso de el diálogo intérprete-compositora, por ejemplo, ¿no? Sino en esa parte de la concepción de la pieza, de la realización de la pieza, pero no en términos de interpretación. Porque es que históricamente, claro, digamos que el lugar donde las mujeres no estábamos, digamos que mal vistas o segregadas, era el de la interpretación, justamente por esa herencia decimonónica patriarcal, en donde el genio era el hombre creador, es decir, el compositor, y pues digamos que quienes interpretaban, pues lo que estaban haciendo era materializar unas ideas geniales por allá de un ser divino. Entonces, claro, ahí cabían las mujeres, porque claramente jerárquicamente estaban en un lugar inferior, ¿no? Entonces, eso también obviamente es algo que ha cambiado mucho y desde mediados del siglo XX se puso la discusión sobre la mesa de una manera muy fuerte, ¿no? Como que ser intérprete no es como ser un sirviente en términos feudales, ¿no? Cuando digo sirviente, pienso es en eso como en una cosa ahí súper, un pensamiento súper feudal, sino que es, claro, también es parte, es una persona que hace parte como de ese engranaje creativo. Entonces, en este momento, digamos que, claro, cuando hablamos de esa relación intérprete-compositora, pues ya sabemos que digamos que desde un principio no la estamos planteando como una cosa ahí vertical, como una relación jerárquicamente verticalizada, sino que pues hay un diálogo y hay una construcción. Pero entonces a mí todavía me queda como sonando la pregunta de qué pasa de este lado de la composición. Y entonces a mí ahí me parece importantísimo como involucrarme con otras mujeres, porque hasta ahora han sido mujeres y bueno, personas trans con quienes me he involucrado como en esta parte. Entonces, lo que vamos a escuchar de La perra huele y no se cae es un fragmento. Yo hice unas pequeñas ediciones, es decir, no solamente fue como que corté en el minuto 8, ¿no? Sino que hice unas pequeñas ediciones en unos puntos, pero muy pequeñas, de una presentación que hice entre Brasil y Bogotá. Fue algo así en el 2019, antes de la pandemia, y aquí en Bogotá en el 2020, que eso ya era pandemia. Esta obra de La perra vuela y no se cae fue estrenada en la Queer Conference Disruptions en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Se presentó también en la NAIMI, que es la New Interfaces for Musical Expression, en Porto Alegre, Brasil.
en la Semana de la Escucha en Concepción, Chile, en el Festival Estéticas Expandidas en Pasto, acá en Colombia, y en el Festival La Trenza Sonora en Lima. Y bueno, nuevamente en el marco del 25N del 2019, en un proyecto con otras artistas, todas provenientes del ámbito de la música popular, y yo hicimos como un concierto invitadas por la Universidad Nacional, se llamó Ajuste de Cantos. Y bueno, pues digamos que en el 2019 esa obra dio muchas vueltas y en el 2020 en la pandemia pues también, pero pues de manera virtual. Es una obra que yo quiero mucho, es una obra que quiero mucho porque como les decía, su génesis realmente para mí eso fue años atrás. Yo incluso conversaba con artistas aquí en Bogotá con quien he trabajado mucho y como que la primera forma que le di yo a esa obra o que se me ocurrió fue en el ámbito de lo performático y entonces nos reuníamos y hablábamos y conversábamos, leíamos, pero terminó tomando otro rumbo y pues eso también me gusta a mí como de la creación, ¿no? Porque es finalmente también cada obra ahí va como marcando sus pasos y encontrando sus lugares. Tú hablabas de la longitud, que todas las veces tiene una longitud diferente, que puede ser muy corta o puede ser bastante extendida. Eso es justamente por el manejo que tienes de los materiales por separado y la interacción que tienes con el público, los asistentes. Sí, pues normalmente cuando me han invitado a tocar esta obra, como que me dicen, no, mira, la idea es que el concierto sea de 30 minutos, la idea es que el concierto sea de tanto. Entonces, pues yo ahí voy cuadrando. Y como la obra tiene un componente de improvisación que es fundamental, o sea, yo como que tengo este archivo y de ahí voy sacando las cosas y las voy organizando, pero todo eso es como muy sobre la improvisación. Obviamente, después de haberla hecho varias veces, como que fueron quedando unas mini organizaciones ahí de los materiales que de pronto se repitieron entre uno y otro concierto. Pero es más como por, digamos que esas duraciones son más dadas por una parte externa, ¿no? Como el contexto en el cual se va a hacer la presentación. ¿Cuántas versiones tienes? ¿Las grabas todas las versiones? Solamente hay dos versiones grabadas, una, la de Brasil, la del New Interfaces for Musical Expression, y una que hice aquí en línea en la pandemia. O sea, yo estaba en Bogotá, pero digamos que la casa que hospedaba es un espacio que se llama Aptolab, que es en Pereira, que es otra ciudad de Colombia. Yo pensé que tenías como unas 100 versiones, ¿no? No, 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 pero hay varias, claro, pero no son tantísimas. O 100 personas, tal vez, Bueno, en el público sí, yo creo que por el público sí por han lo pasado menos. varias. Ahí sí creería que más, fíjate, porque claro, en cada concierto sí, ¿no? Ha habido muy buen público porque son eventos en los que hay una participación, hay una relación entre público y evento muy especial. Entonces, sí creo que más de 100 personas la han escuchado. Sí, tú sabes, Ana María, que eso es tan importante. Parece una cosa así superflua de querer llegar comercialmente, pero cuando dices que sí ha habido mucho público, a mí me da una alegría porque tú sabes que en este mundo de supuesto de la música académica y todo eso, lo que cada vez hay menos en muchos casos es público. Y entonces que me digas eso me da de verdad una esperanza y es porque creo que justamente tú estás con esta energía de apertura a la creación y de la creación, desde la creación y a la creación. Entonces esa es la energía y la impresión que me da y que me digas que el público está respondiendo a eso es porque hay un instinto súper interesante, ¿no? De lo que tiene que ser realmente el crear, nada que ver con ego ni con nadie me entiende y Claro, a mí me parece súper importante eso que tú anotas porque justamente en el mundo de la música electroacústica, que es digamos como de donde yo salgo, en este momento no digo que soy música electroacústica porque trabajo con performance, trabajo con, o sea, interdisciplinarmente, es decir, ¿no? Como que me interesan muchos cruces, pero cuando revisamos la historia, yo creo que el peor error que hizo como el entorno, el medio musical electroacústico, fue justamente plantear esa práctica musical como para unos cuantos elegidos y entendidos, y utilizo el masculino también muy intencionalmente, porque claro, o sea, lo del plural masculino no es incluyente, es totalmente excluyente. Creo que ese fue un gran error, porque entonces se aterrizaron en el mundo como con esa idea. Yo muchas veces escuché
a gente de la electroacústica diciendo eso, no, que es que esto no es para todo el mundo, que es que esto no lo entiende todo el mundo, y eso es absurdo. Ahora, yo tengo una obra que se llama Aquí no hay nada que entender, porque justamente era como mi manera de reaccionar ante esa obra es del 2012, creo, pero es para banda, de hecho, es para banda y soporte electroacústico, porque eso le hizo mucho daño a la electroacústica, la alejó del público, y quizás por lo que tú comentas, puede ser que entonces se haya extendido también como al ámbito como de lo instrumental o, ¿no? O sea, en general como de esa música, o sea, como proveniente de esa práctica que termina, sí, alejando a la gente porque, pues imagínate, ¿a quién le va a gustar que le digan como, mire, usted no entiende? Pues no, olvídese, quédese usted allá con su genialidad. Por eso es que yo hago campaña para que eliminemos de nuestras vidas esa idea de la genialidad y esa búsqueda de la genialidad, porque esa cosa como de tan decimonónica, ¿no? De la Torre de Marfil, eso también hizo mucho daño, porque no es eso como, ¿no? Allá el compositor, hombre, blanco, etcétera, allá encerrado con sus ideas, que pobrecito, nadie lo entiende en el mundo. Pues eso, primero que todo, es ridículo, y segundo, pues no es cierto. Y es verdad lo que dices, sí, en realidad eso nos ha impregnado muchísimo, ¿no? Nos ha dañado muchísimo y me incluyo porque no solo es la persona aislada, sino las obras inalcanzables, ¿no? Cuando tú dices que te llegan o que vienen o que no sé qué o que van y vienen, que la gente también está haciéndola, ¿no? Entonces, de alguna forma también vuelvo a sentir ese alivio de, mira, ahí está la obra, porque si no, uno cree que voy a tardar en crear 3 minutos, 1000 años, porque no llego o no me llega o no sé qué llamarle, porque ni siquiera creo que se llame inspiración el problema, sino esto que estamos hablando ahorita, esta distancia que se ha creado, esta desconexión que se ha creado con esa energía colectiva de existencia. Uno está vivo porque también está pues con otros, ¿no? Porque bueno, conozco un par de historias, ¿no? De ermitaños que han vivido solos, pero llenitos de animales o de plantas, Claro, ¿no? claro. Entonces nos necesitamos y necesitamos que la obra viva en una colectividad de alguna manera, porque si no, no la alcanzas, como dices, se vuelve la habichuela que crece y que tú tienes que trepar y es infinito y nunca llegas a ella y tampoco llega a ti. Entonces, creo que es una cosa muy sintomática de esta verticalidad del perfil de compositor inspirado por las musas, Ujú. solo, no entendido o genio, ¿no? Y De como acuerdo. dices, utilizando el género genio solo. Bueno, pues yo creo que ahí se sale un poquito como el espíritu rockero. ¿En qué sentido? En que muchas veces yo he dicho que, o sea, cuando miramos un video de un concierto de, no sé, de Björk, de Madonna, de los Rolling, y ahí digamos que la pregunta no es si la gente que fue estudia música o estudia arquitectura o estudia medicina, no, es como obvio, son músicas que denominamos populares y digamos que tienen esta particularidad de la circulación masiva. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero cuando yo digo que la influencia rockera es porque finalmente cuando decidimos entre unas personas abrir un espacio que se llama En Tiempo Real, la idea era esa, como bueno, no queremos que la gente que venga a los conciertos de música electroacústica o de música experimental o de noise o lo que sea, vengan porque son ese público especializado, es decir, las y los colegas. Bienvenidas y bienvenidos los colegas, por supuesto, y siempre lo hemos hecho y compartimos esos espacios, pero digamos que la idea ha sido más como, o sea, lo que ha dicho En Tiempo Real desde su inicio es acudir a la curiosidad de la gente. Ahora, lamentablemente, siento yo que nuestros sistemas educativos tienden a eliminar la curiosidad en las personas a medida que la gente va creciendo, porque digamos que cuando somos infantes, entonces no, que qué divino, es la curiosidad del niño, es una cosa muy particular. Yo he estado pensando mucho en eso desde hace unos años, ¿no? Como que es permitida la curiosidad en la infancia, como que es algo como menospreciado. Entonces cuando tú creces, no, tú ya no puedes tener curiosidad porque es que ya te las sabes todas. ¿Por qué? Porque eres adulta o adulto. Entonces, pues yo creo que eso no, o sea, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que la curiosidad hay que alimentarla, ojalá hasta el último de nuestros alientos. Y entonces cuando decidimos abrir un espacio como En Tiempo Real,
En tiempo real en este momento es una plataforma feminista en tiempo real. Nació siendo un festival de música experimental contemporánea, o sea, se llama se llama en tiempo real porque justamente lo que nos interesaba era como poner a conversar los múltiples intereses de quienes crean con sonido y tecnología. O sea, esa sí era como la base, ¿no? Como el piso. Después, entonces, pusimos a dialogar aquello del género y en este momento pues digamos que es muy importante también lo de las disidencias sexogenéricas, por lo que comentaba al principio, ¿no? Como que digamos que esos activismos son fundamentales para mí. Pero entonces lo que hacíamos, o sea, lo que conversábamos cuando recién empezaba en tiempo real era eso, o sea, que a un concierto en tiempo real vengan únicamente quienes trabajan electroacústica o quienes componen para cuarteto de cuerdas, o no, sino como cualquier persona que sienta curiosidad por saber qué diablos está pasando ahí, o sea, ¿qué es eso? Digamos que ese es el enfoque que siempre ha atravesado en tiempo real y obviamente como yo soy una parte, digamos que importante en tiempo real, importante en el sentido de que pues soy una de sus gestoras o soy su gestora principal, pues eso, digamos que también, obvio, eso es algo que a mí me atraviesa en mi creación personal y empiezan como a mezclarse también esas ideas entre la creación de una obra y la creación del tiempo real, que finalmente son como momentos de creación, finalmente, solo que digamos que para contextos distintos. Entonces, por eso siempre, desde que en tiempo real nació, la palabra curiosidad ha estado ahí, porque no es que sea una música difícil, no es que sea una música que nadie entienda. O sea, aquí, por ejemplo, en Bogotá muchas veces yo tuve discusiones con personas que coordinaban la programación de salas porque decían eso, no, es que esta música es muy difícil, no, es que quién sabe que tanta gente llegue. Y yo, no importa, no importa. Yo estaba en conciertos de música contemporánea donde hay 8 personas, pero también estaba en conciertos de música contemporánea donde hay 120 personas, ¿no? Entonces, y ahí hay un montón de variables que entran como a jugar. Y pues yo sí creo que, o sea, el disponernos a compartir y a dialogar de una manera horizontal es importante en todas las instancias. O sea, yo también soy público, entonces cuando a mí me dicen que es que el público no va a entender, yo digo, no, un momento, o sea, no, no, no. O sea, no decidas por el público porque eso es ofensivo, eso no está bien, o sea, estás tomando decisiones por gente que no conoces. ¿Qué pasa con estas músicas que no son de circulación masiva? Entonces, obviamente, pues una persona claramente sabe más de la vida de Madonna que de la vida de nosotras 5, claramente. Pero pues es que también es como el objetivo, no, ¿cierto? De nuestras músicas. Pero lo que sí creo que lo que yo he visto aquí en Colombia y particularmente en Bogotá, que es la ciudad que vivo, sí ha habido un interés en general como de las personas que hacemos este tipo de música, como por abrir el diálogo con el público, y no me refiero a explicar un concierto, porque eso también me parece ofensivo, sino como a decir, bueno, aquí está sonando esto, aquí estamos escuchando, y bueno, como que hace muchos años yo trabajé en el Colón en un proyecto que se llamó el Colón Electrónico, se llamaba Ciclo de Eventos Sonoros y Visuales Contemporáneos. Durante esos 2 años fue muy lindo poder darme cuenta que realmente muchas veces lo que pasa con estas músicas es más desconocimiento que disgusto, porque justamente sí hay un problema en la circulación. Obviamente, esos canales masivos, pues hay mucha gente a la que no llegamos, pero también entonces entregábamos como una encuestica diciendo que si querían seguir recibiendo la información del ciclo y que cómo se había enterado, o sea, como todas esas cosas que se hacen en los eventos como pues para entender como el funcionamiento y para mejorar y para, bueno, todas esas cosas. Había mucha gente que decía como, no me imaginaba que me iba a encontrar con esto, pero ha sido fascinante. Muchas veces nos pusieron comentarios de ese estilo. Entonces un concierto de noise o un concierto por allá con unos instrumentos rarísimos o un concierto, no sé, bueno, en fin, o sea, como con medios no convencionales y la gente decía eso, como, no, yo no conocía esto, pero está buenísimo, ¿no? Entonces, por eso es que no, o sea, ese principio de la subestimación, por un lado, pues, insisto, es ofensivo, pero por otro lado, no lleva a ningún lugar, porque no, o sea, porque en lugar de abrir el diálogo, lo que hace es cerrarlo. Buenísimo, gracias Ana María. Ana María, te queremos agradecer muchísimo tu bondad, tu generosidad al compartir y al contarnos tu proceso y también específicamente compartirnos esta obra que significa tanto y vamos a continuar. Esperemos que esta sea como que la primera vez con este nuevo grupo que nos estamos armando. No queremos que sea un grupo cerrado, más bien que sea solo como la primera parte, ¿no? Y que esto crezca.
Entonces, muchas gracias y vamos a escuchar con mucho gusto tu obra en el programa de radio y en los canales de podcast. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Como lo he manifestado en el correo, me parece que es un proyecto como como que tiene diferentes componentes y lo hace súper rico. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, chicas. Entonces, bueno, no, saludos. Chao. Gracias. Gracias, Ana María. Chao, chao. Juana plástica contra puta, Juana, Juana. ¡Que viva la lucha de las mujeres!
fantasía. Lo que me enerva es saber que está trepando y aún así una invertida, obvia. Sigo aquí, me entretengo disfrutando lo más posible, descascarando el primer beso, deshojando las primicias de un apretón de pecho, arrancando la zapato pesado, comiendo como procesador, y ahora estoy cada cisne y asco, porque cada bombeo de sangre, cada al micrófono. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.